mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Estamos aquí nuevamente con ustedes, muy felices porque estamos comenzando un nuevo espacio que nos entusiasma y nos alegra comenzar, porque vamos a hablar de aquel quien es el principal personaje de la historia. Este espacio se llama La sencilla verdad de Cristo y son breves estudios bíblicos acerca de la vida y las enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es Cristo, ¿verdad? Y nosotros queremos compartirlo con ustedes, es lo que más anhelamos en nuestro corazón. ¿Víctor? Muy bien, aprovecho también para saludarlos y agradecerles por acompañarnos en el estudio de la palabra del Señor. Y como dice Laura, lo que vamos a hacer es un estudio sencillo, que en realidad las enseñanzas del Señor Jesús fueron sencillas. A veces nosotros los seres humanos la complicamos, ¿no es cierto? Pero realmente el mensaje, el evangelio, digamos, del Señor Jesús es bien claro y bien sencillo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y solamente la Biblia. Es decir, no vamos a traer otro libro, ni de ningún profeta, ni nada de eso. Solamente la palabra de Dios, ¿no es cierto? Porque creemos que es suficiente. La salvación es en Cristo Jesús y no tiene nada que ver con el resto que nosotros le agregamos. Así que nuevamente gracias por acompañarnos y entonces vamos a comenzar con este espacio. Vamos a comenzar con una oración. Víctor, ¿nos puede dirigir sí, claro. la oración? Inclinemos el rostro, por favor. Querido Padre, Dios nuestro, gracias por darnos este espacio, este momento en el cual, Señor, podemos estudiar tu palabra con nuestros queridos amigos, familias, visitas, hermanos. Queremos implorarte, oh Dios, tu promesa, la promesa del Espíritu Santo que tú dijiste que enviarías, y demás tú dijiste que cuando hayan 2 o 3 reunidos para estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo estará presente. Y por eso en este día, en esta tarde, queremos rogarte eso, Dios, la presencia de tu Espíritu Santo, que tú nos des un espíritu de entendimiento, de revelación, que podamos entender con claridad el mensaje de tu palabra. Por favor, da tu bendición a nuestros queridos oyentes, amigos, visitas, familia, hermanos, para que juntos podamos estudiar tu palabra y que de esa manera, oh Dios, podamos ser edificados en nuestra vida espiritual. Gracias, Señor, nuevamente por darnos esta libertad, este momento, este espacio en el cual podamos estudiar tu palabra. Pedimos estas bendiciones en el nombre y por los méritos santos de tu amado Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Amén. Bien, vamos a comenzar con el estudio número 1. No sabemos cuántos estudios vamos a hacer, pero vamos a comenzar con el estudio número 1. Y el estudio número 1 se titula Él es fiel y verdadero. ¿No es cierto? Vamos a comenzar, va a ser una pequeña serie de preguntas y respuestas y las vamos a comentar, ¿verdad? Bien. ¿Cuál sería la primera pregunta, Víctor? La primera pregunta es, ¿qué es la verdad? Muy sencilla. Muy sencilla, ¿no es cierto? Y yo sé que cada uno, a ver cómo decir para que nadie se ofenda, cada denominación cree tener la verdad, ¿no es cierto? Y a veces escuchamos decir eso, mi iglesia es la que tiene la verdad. O es la verdadera. O es la verdadera, tú tienes que venir a mi iglesia para poder salvarte. Y yo la verdad que no sé de dónde nosotros los seres humanos sacamos eso. Porque la verdad, Jesús no mencionó allí ninguna iglesia, sino que dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma de llegar al Padre, dice, si no es a través de Cristo. No se llega a través de una iglesia, o a través de un cúmulo de doctrinas, o a través de calificarme por guardar un número de cosas, ¿no es cierto? A la verdad se llega llegando a una persona, que es la persona de Cristo, y Él es, y se hizo, y es accesible a todo ser humano, por el cual Él dio su vida, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo a sus discípulos allí en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, dice, nadie, absolutamente nadie, llega al Padre sino por mí. O sea que si tú quieres llegar al Padre por otro medio, te vas a perder. No vas a llegar. Al Padre no se
llega sino por medio de Cristo. ¿Y en qué circunstancia Jesús le dijo esto a los discípulos, Víctor? Dice que fue después de la cena que él tuvo con sus discípulos y antes de la crucifixión. Yo creo que Judas ya había salido, ¿no es cierto? Judas, el que lo iba a traicionar, se había ido. Y entonces en ese momento fue que Jesús los vio que estaban como angustiados un poquito. Entonces allí cuando él le dice, no se angustien, pues que él iba a ir al Padre, dice, a preparar lugar para ellos. Exactamente. Y que él quería llevarlos con ellos. Quería que vivieran con él. Así que él les dice, no se preocupen. Yo voy al Padre, y si les estoy diciendo que voy al Padre, en otras palabras, ¿no es cierto? Es porque es verdad, es decir, yo voy a preparar lugar para ustedes, y entonces volveré y los llevaré conmigo. Exacto. Para que estén conmigo para siempre. Él les aseguró que donde él estaría, ellos también estarían, y que ellos sabían el camino. Y yo no sé por qué Jesús dijo esto. A veces Jesús tiene una manera muy particular de llamar la atención de sus discípulos. Yo no sé si él estaba sondeándolos a ver si ellos se habían dado cuenta cuál era su misión en la tierra, ¿no es cierto? Si ellos estaban percatándose, ¿no es cierto?, de qué era lo que realmente Cristo había venido a hacer. Y entonces dice que Tomás, en el verso 5 le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos saber el camino? A esto fue Jesús que Jesús le respondió, Tomás, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no lo saben. Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Yeah. Yo creo que a ellos les pasaba como a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Porque eso es lo que estaba dando a conocer Tomás, ¿no es cierto? Que por lo menos él no lo había conocido. Y yo creo que él era la voz cantante de los otros discípulos también. En ese momento, ¿verdad? En ese momento. Es Exacto. como que habían pasado 3 años con él y no habían llegado a comprender lo que él quería enseñar. Exactamente. Si ustedes realmente me conocieran, y eso nos dice Jesús a cada uno de nosotros. Si nosotros realmente conociéramos a Jesús, acercándonos a su palabra, buscándolo en oración, dice Dios que el que lo busca de corazón lo encuentra, ¿verdad? Sí. Dice, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Miren, si ustedes me conocieran realmente quién yo soy, se dieran cuenta quién está frente a ustedes, ¿no es cierto? Ustedes conocerían al Padre, porque yo y el Padre somos uno, ¿verdad? Ya. Y este capítulo 14 del libro de Juan es precioso. Ustedes lo pueden leer todo hasta el final y ustedes van a ver allí cuántas veces Jesús les repite lo mismo. Les repite lo mismo. El que ha conocido a mí, me ha conocido a mí, ha conocido al Padre. Es decir, no es que el Padre sea el Dios enojado que está allá en lo alto del cielo y Jesús esté tratando de apaciguarlo, ¿no es cierto? No. Tanto Jesús como el Padre, los dos son iguales y los dos están ocupados en la salvación del hombre, ¿verdad? Y los dos son amor, ¿no es cierto? Ellos son todo amor, ellos no odian, no tienen perjuicios, no les importa humillarse. Dice que el Padre le da gloria al Hijo, el Hijo le da gloria al Padre y el Espíritu Santo le da gloria al Padre y al Hijo. Quiere decir que ellos son humildes, ¿verdad? Exacto. Y siendo los creadores de todo lo que existe, ¿no es cierto? Son humildes. A veces nosotros que somos, no sé si llamarnos hormiguitas, piojitos, ¿no es cierto? Somos orgullosos. Y de hecho a veces decimos que somos hijos de Dios, pero actuamos de una manera diferente de la que actuarían los hijos de Dios. Exactamente. A veces la gente que no conoce a Dios, que no se dedica a Dios, que no sirve a Dios, actúa mucho mejor que los que nos llamamos hijos de Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a continuar con ¿Querías agregar algo? Sí, Víctor? Quería redondear entonces la pregunta 1, ¿no es cierto? Que decía, ¿qué es la verdad? Entonces, lo que queremos que quede claro lo que dice la palabra de Dios y lo que leímos recién está en Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad
y yo soy la vida. Ujú, No la busquen en otro lado. ujú. Entonces eso es importante que nos quede claro, que no es, volvemos a decir, la verdad no es una iglesia, la verdad no es un cúmulo de doctrina, la verdad no es un profeta, la verdad es el Señor Jesús. Ujú. Y la salvación es a través de él. Exactamente, no es una manera de vestirse, no es... Todas esas cosas son secundarias, ¿no es cierto? Dios nos ama y quiere que seamos, ¿no es cierto?, santos, pudorosos, quiere que cuidemos nuestro cuerpo, todo lo demás, pero eso no es la verdad. La verdad es una persona, Exacto. ¿no es cierto? Y cuando vamos a esa persona, Él nos transforma de a poquito para acercarnos y hacer todo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Exacto, si tenemos que cambiarnos la forma de vestir o sacarnos las alhajas en el caso de las damas, bueno, llegará un momento que el Espíritu Santo le revelará cómo tiene que ser, ¿no es cierto? Cómo tiene que vestirse o cuál alhaja tiene que llevar o no llevar. O no llevar, exactamente. ¿Quién es el fiel y verdadero? La pregunta a Dios. ¿Quién es fiel y verdadero? En Apocalipsis 19:11 dice, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual en justicia juzga y pelea. Encontramos varios versículos presentados en Apocalipsis llamándolo a Jesús el fiel y el verdadero, ¿no es cierto? Tenemos en Apocalipsis 3:7, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 6:10, también lo tenemos en el 1 de Juan 5:20, ¿no es cierto? La fidelidad y la verdad de Cristo dice que van de la mano, ¿verdad? Él es el fiel y el verdadero. ¿No es cierto? El apóstol nos dice, Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, Juan afirma, ¿quién es el verdadero? El Hijo de Dios, Jesucristo. Jesucristo. Y si hay un verdadero, ¿qué sucede? Tiene que haber un falso. ¿No es cierto? Si Jesús hace tanto hincapié en eso de que Él es el verdadero, es porque seguramente hay alguno que se está queriendo hacer pasar por Él. Y a veces yo lo entiendo de esta manera, no sé tú, Víctor, yo lo entiendo de otra manera. A veces adoramos un Dios que es falso. ¿No es cierto? Nos hacemos la imagen de un Dios que no es. Dios no, ¿cómo podemos decir? Dios no nos hace que odiemos, que no nos soportemos, que critiquemos, que si nosotros, el Dios que adoramos nos lleva a hacer esas cosas, ¿no es cierto? A condenar a nuestros hermanos, a nuestros semejantes por cómo se visten, cómo se dejan de vestir, y al diferenciarnos, a separarnos de ellos o a hacer barreras, ¿no es cierto? Ese no es un Dios verdadero, No, ese es es el un Dios Dios falso. Exacto, es el Dios que yo tengo formado en mi mente, que lo formó tal vez la cultura, la sociedad donde yo crecí, o a veces la misma iglesia, ¿no es cierto? Pero no es el Dios del que vino a enseñar Jesús. Exacto, acordémonos cuando vino Jesús, sorprendió a todos, su doctrina sorprendía, ¿no es cierto? Porque él hacía todo lo que la iglesia o los judíos o quienes estaban en ese momento, todo lo que ellos no esperaban, eso era lo que él hacía, curaba en sábado. ¿No es cierto? Cuando decían que no había ni que llevarse la servilleta a la boca. Exacto. O que, no sé, sí, que no había que caminar cierta cantidad de pasos, que no se podía hacer ningún trabajo el sábado. Él curaba al hombre de la mano seca, era el sábado. Él curó a la señora de los jorobas, creo que lo hizo un sábado, si no me equivoco. ¿No es cierto? Liberó al endemoniado que estaba un sábado en la sinagoga, ¿no es cierto? Había un endemoniado, ¿verdad? Que en la iglesia a veces hay endemoniados también, esperemos no ser nosotros, no ser endemoniados. Domingo, en cualquier iglesia puede haber alguno, ¿verdad? Hermanos y amigos, a veces podemos estar pensando que adoramos al Dios verdadero y no lo estamos adorando, ¿no es cierto? El Dios falso no es la bestia, no es un sistema religioso, no. El Dios falso es el Dios que nos formamos nosotros. Claro, si yo no adoro al Dios falso, estoy a salvo.
¿no es cierto? Pero si yo adoro a un Dios que es verdadero, ¿no es cierto? Ese Dios verdadero me va a llevar al cristianismo verdadero. Exacto. ¿Y cuál es la única manera entonces de llegar y conocer al Dios verdadero? Es este Dios que presenta a Jesús. Él dice que vino a revelar al Padre. Entonces, la única manera de que nosotros podamos conocer al Dios verdadero es a través de Jesús. Es a través de Cristo, ¿sí? Él es el Dios verdadero y así es la verdad del Señor. O sea que la pregunta 3, esto significa que si hay un verdadero y fiel, existe también un falso Cristo. Estamos hablando ahora. Fíjense lo que dice, porque se levantarán falsos cristos, esto lo dice en Mateo 24, no puse el versículo, siempre tengo esa costumbre. Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar de ser posible aún a los escogidos. A los escogidos. Es decir, que Cristo, y esta no es la única vez que les advierte, yo encontré, escuchando los evangelios así, la Biblia, escuchándola con mi headphone, varias veces Jesús les advierte contra la falsedad, ¿no es cierto? Contra aquel que se hace pasar por él, o los profetas que son falsos y que enseñan a Cristo falsamente, ¿verdad? Sí. Quería resaltar algo de lo que decía allí, a ver si se me fue recién de la mente, si es posible a los escogidos, ahí se me fue lo que quería decir. Ya te vas a acordar. Sí, ya me voy a acordar. Pero dice aquí, de ser posible, dice que engañaría a los escogidos. Ahí está la pregunta, ¿y quiénes son los escogidos? Porque yo también he escuchado muchas veces a iglesias que dicen, nosotros somos los escogidos. Nosotros somos el remanente. Somos el remanente. Lo encerramos en una iglesia, en una denominación, ¿verdad? Pero yo puedo decir todo lo que quiera, ¿no es cierto? Yo puedo sentirme escogido, puedo sentirme remanente, puedo sentirme único, puedo sentirme mejor que las otras denominaciones, pero en realidad los escogidos son todos aquellos de los que venimos hablando, aquellos que conocen a Jesús, que conocen al Padre a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Aquellos que han aceptado a Jesús y que viven una vida en relación a lo que Jesús enseña, a todo, no solamente a un mandamiento. A todo, no solamente a algunas cositas. A veces hacemos checklist y en el checklist agregamos una cosita, pero esto no, todavía no. Y yo creo que ¿no es cierto? El hecho de ver qué hago y qué no hago, muchas veces me pone aprensiva y me pone en la situación de que si fallo en esto, ya fallé y me deprimo. No, siempre vamos a fallar, ¿no es cierto? Siempre vamos a cojear de algún lado. La cuestión es que dejemos que Cristo a través del Espíritu Santo obre en nuestras vidas y nos vaya sacando de a poquito esos defectos. Esas cosas cuestan, ¿verdad? No es una cosa que sucede de la noche a la mañana. Pero acá dice que va a ser señales, van a ser estos profetas o estos falsos cristos señales tan grandes que si les es posible. Quiere decir que si Jesús está diciendo, si les es posible, quiere decir que hay una posibilidad de que no nos dejemos engañar, ¿verdad? Exacto. Ok. Así que hay una forma para saber quién es falso y quién es verdadero, o qué es lo falso y qué es lo verdadero. ¿No es cierto? Fíjate que Jesús le prometió a sus discípulos, cuando Él se iba, que iba a mandar al Espíritu Santo. Exacto. Y que el Espíritu Santo nos iba a guiar a toda la verdad. Es decir, ¿cuál es la única manera de que nosotros no seamos engañados? La única manera es ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí está, mira, fíjate. ¿Cuál es la manera? Esa es la pregunta 4. ¿Cuál es la manera, de acuerdo al consejo de Cristo, de que no seamos engañados? Y si quieres leer ahí, está respondiendo lo que tú estabas agregando ahora. Ok, que está en Juan capítulo 16, verso desde el 12 al 15. Dice, muchas cosas me quedan aún por decirles, que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Exactamente. Quiere decir
¿no es cierto? Que el Espíritu nos va a conducir a toda la verdad. Toda la verdad. ¿Y quién es toda la verdad? Cristo es toda la verdad. Y Cristo, ¿a quién vino a mostrar? Al Padre, ¿verdad? Por eso te dije que el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. Y lo mío es lo mismo que lo del Padre. Lo del Padre, ¿No es cierto? Había ya terminado su cena con los discípulos. En este momento es cuando Judas ya se había retirado. Jesús deseaba que sus discípulos no se sintieran inseguros con su partida. Y les prometió la mejor de las compañías, su Espíritu Santo. No tenemos, si confiamos en Cristo y nos entregamos a Él y confiamos que Él nos va a dirigir a través del Espíritu Santo, no tenemos que tener miedo al error y al engaño. En algún momento, Dios se encarga de mostrarnos las cosas. Exacto. Es decir, volvamos a decir lo que ya dijimos anteriormente, ¿no es cierto? Que a veces el Evangelio, o a ver, como las enseñanzas, podemos decir, son como la luz de la aurora. No es algo que nosotros llegamos a conocer y dijimos, bueno, acá nos estancamos con el conocimiento. Hasta aquí llegamos, ya tenemos la verdad, así que no tenemos que conocer otras cosas. La palabra de Dios dice que nuestro entendimiento será como la luz de la aurora. Es decir, que siempre podemos aprender cosas nuevas. Y siempre podemos corregir y decir, esto lo creía así y no es así. ¿No es cierto? Porque Dios nos va mostrando, Dios no nos deja sin revelación. Y toda su revelación está en la palabra de Dios. Y cuando la vamos estudiando a conciencia, vamos descubriendo cosas. Porque dice que la palabra de Dios es como un tesoro escondido. Como un tesoro ¿No es cierto? Que mientras más cavamos, más oro, más riqueza sacamos. ¿Verdad? Qué hermoso es esto. O sea que la mejor manera es pedir, recibir y ser guiados por el Espíritu Santo, quien Jesús dice que lo prometió y dice que Él es fiel para entregárselo a quien se lo pida. Exacto. Sí, uno tiene que querer recibir el Espíritu Santo. Es decir, si tú no quieres recibir el Espíritu Santo, lógicamente que el Señor no te lo va a dar. No. Pero si tú lo quieres recibir, el Señor ha prometido que lo va a guiar. Así que tengamos la seguridad de que si estudiamos la palabra, Dios no nos dejará caer en el error. Y en cuanto a esto, el error, la mentira, la verdad y lo que es cierto, ¿no es cierto? Tenemos que darnos cuenta que no podemos estar pensando que yo tengo la razón y los demás están equivocados. Me ha pasado personalmente y he tenido que caer en cuenta de que no era como yo lo pensaba. Entonces uno tiene que ser humilde y darse cuenta que los demás pueden opinar otras cosas y tenemos que respetar esas opiniones. No, y que tenemos que estar abiertos siempre a investigar, porque puede ser que los demás también tengan razón, ¿no? ¿Tú te acuerdas lo que dijo Gamaliel cuando querían apresar a los discípulos? Que querían apresarlos después de la muerte de Jesús. Querían callarlo. Gamaliel les dijo clarito, miren, déjenlo. Si esto no es de Dios, si esto no es de Dios, va a morir, va a caer. Pero si es de Dios, no vayamos a estar en contra del Señor. ¿No es cierto? Eso le dijo Gamaliel. Gamaliel se había criado en la escuela de su abuelito Hillel, ¿no es cierto? Hillel tenía una filosofía y una manera de pensar muy buena. Siempre pon en duda lo que tú estás leyendo hoy. Siempre puede haber una verdad más profunda, más amplia. No te tienes que cerrar. A veces somos cerrados. No, eso es lo que yo pienso, eso es lo que me enseñaron y esa es mi costumbre y eso es lo que me dijo mi abuelita. No, no es así. Tu abuelita puede haber estado equivocada y haber vivido 50 años equivocada. O puede haber tenido una verdad para su época. O limitada, tal vez. Pero los tiempos, o limitada. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, no seamos cerrados en cuanto a la verdad. El Espíritu Santo nos puede revelar cosas que nos sorprendan y nos muevan el piso a veces. Exacto. ¿No es cierto? Vamos a concluir. Tenemos, quería agregar que tenemos que estar dispuestos a seguir la voz del Espíritu Santo, no a seguir nuestras propias tradiciones, nuestras propias costumbres, sino el Espíritu Santo es la persona enviada por Jesús para guiarnos a toda verdad. Entonces a Él es a quien tenemos que obedecer. Exactamente. Y una vez que le obedecemos, viene una paz tan espectacular, tan hermosa, ahí es cuando confirmamos, es el Espíritu Santo el que me mostró esto, ¿verdad? Qué hermoso consejo nos da Cristo. Cristo nos dice en Juan 14:1,
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ujú. Así de sencillo, no te agüites, no te inquietes, no te des miedo, Ajá. ¿verdad? Porque si tú crees en Dios, crees también en mí. Yo te estoy diciendo, mira, yo me voy, preparo el lugar, prepárate, quédate conmigo, el Espíritu Santo te va a guiar. Cuando yo venga, vamos a ir a vivir en la tierra donde Ujú. no habrá más llanto, ni clamor, ni temor, ni nada de eso, ¿no es cierto? Un consejo No tengan miedo, sencillo, dice. no tengan miedo. No tengan miedo. Y se dice que en la palabra de Dios está la palabra no temas 365 veces. Algunos dicen que no es real, que son menos las veces. Pero la realidad es que hay muchísimos versículos que dicen no temas, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Así que esa es la promesa maravillosa que tenemos de Exacto. parte del Señor. No temamos, ni tengamos temor, ni tampoco nos ofusquemos, ¿no es cierto?, ante personas que traen, ¿no es cierto?, que traen cosas nuevas. Analicémoslas a la luz de las Escrituras y a la Exacto. luz del Espíritu Santo. Y si es verdad, estemos dispuestos a abandonar las costumbres que hemos tenido por tanto tiempo y que han estado erradas, que Dios Claro. nos muestra, ¿verdad? Exacto, por eso yo recién al comienzo decía que hay que ponerse los anteojos del Espíritu Santo, no de nuestra religión, no de nuestros profetas, no de nuestras costumbres, Ujú. no de nuestras tradiciones, Ujú. sino los anteojos del Espíritu Santo para leer su palabra y estar dispuestos a que si en algo hemos estado entendiendo mal, estemos dispuestos a cambiar, a hacerle caso a lo que el Espíritu nos revela. Exactamente. Entonces, este es nuestro primer estudio. Espero que haya sido de su agrado. Vamos a continuar con estos estudios bien cristocéntricos. Jesús nos mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio es la verdad de Cristo. Y la verdad de Cristo es que Cristo nos amó, se entregó y va a venir a buscarnos nuevamente. Y que esa salvación es gratuita y Él ya la ganó para nosotros. Y que es para todos. Y que es para todos. Acá alcanza a todo el mundo, todo aquel que quiera conocer al Señor y esté dispuesto a entregar su vida, tiene la salvación en Cristo Jesús. Por eso te hacemos un llamado. Si no te has entregado a Cristo todavía, arrodíllate ahí donde está y entrega tu corazón a Él. Comienza a leer la Biblia sin prejuicios, ¿no es cierto? Olvidándote de tu cultura, de lo que tú piensas. Ponte a leer la vida de Cristo y vas a ver que vas a descubrir al Salvador. Aquel que te ama y que te salva gratuitamente, que ya lo hizo todo por ti. Vamos a terminar con una oración. Solamente quería agregar, y si tú ya conoces al Señor y quieres invitar a alguien que escuche los videos, queremos decirte que nosotros no vamos a estar predicando la doctrina de ninguna iglesia. Solamente vamos a predicar la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres compartir con alguien la palabra de Dios, invítalo para que también esté contigo allí, pueda ver estos videos. Exactamente, puedes compartirlos desde nuestro canal de YouTube, Jesús Restaura Ministry, o desde nuestro Facebook, Jesús Restaura Ministry Sandy, Utah, o Jesús Restaura Ministry Women, y también tenemos nuestro grupo Jesús Restaura Ministry. Yo quisiera que ustedes lo compartan y que oren por nuestro ministerio, por el ministerio que Dios nos ha dado y que podamos seguir adelante. Vamos a culminar entonces con una oración. ¿Alguien me toca? Inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, te agradecemos infinitamente la bendición de tu palabra. Te agradecemos la bendición que es Cristo para nosotros. Él es la verdad, es el camino, es la vida. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Ayúdanos que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entender la verdad de Cristo y para proclamarla a otros, para que así tú puedas venir pronto en la nube de los cielos a buscarnos, Señor. Bendice a nuestros oyentes, bendice a sus familias. Si alguno está pasando por una situación delicada, por una situación de enfermedad o de una situación mala financiera, te pedimos por ellos. Te pedimos especialmente por Robert y su esposa, los papás de Valentín, el niñito que esta semana falleció, por el que estábamos orando. Dales paz, dales tranquilidad a estas personas
y que ellos puedan sentir tu presencia, Señor, fortaleciéndolos en este momento tan difícil. Bendícenos, quédate con nosotros aquí en el estudio. Te lo rogamos sin mérito alguno, por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.